día maravilloso. Nos encontramos en la casa de dos personas que nosotros, en lo particular, amamos y estimamos muchísimo. Y yo sé que ustedes por igual los estiman y los quieren porque ellos se entregaron por toda una vida a la obra de Dios. Y ellos obviamente siguen en el ministerio. Y voy a hablar precisamente nada más y nada menos de dos íconos del Evangelio aquí en Puerto Plata. Me refiero al reverendo Porfirio Gutiérrez y su esposa Casilda de Gutiérrez. Ambos entregados por completo a la obra del Señor. Nosotros estamos en vivo a través de Verla TV y a través de nuestro canal de YouTube ahora para que ustedes nos sigan. Porfirio Gutiérrez, gracias por darnos la oportunidad de llegar a su casa. Gracias a usted, a Mirita Casilda Gutiérrez, pero la gente la conoce por Mirita, y a Porfirio. Así que gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Cuéntenos cómo se sienten luego de todos estos días de pandemia y todas estas situaciones que nos ha tocado vivir en el país. Bueno, lo que yo puedo decir es que yo me siento bien. Ah, ¿se siente bien? Sí, porque el que está en Cristo lo tiene todo. Está protegido. Está seguro. Amén, amén. Sí. ¿Cuántos años, la gente me imagino que se están preguntando, cuántos años tienen Mirita y Firo juntos en el matrimonio? Bueno, mal contado. Mal Quizá ella puede llevar más fácil. Sí, las mujeres siempre tienen la fecha más exacta. Para mí son 56 años. 56 años, pero eso es un imperio de matrimonio, tantos años. Dígame Casilda. No, pero espérate. Hay algo que arreglar. Ajá. Sí, hay algo que arreglar. Porque él dice que tiene como 56. Ajá. Y Damari nació en el 61. En el 61. Exacto. ¿Ustedes cuántos son exactamente? Usted que lleva Entonces, la cuenta. no, yo te voy a dejar ese... para que analicen para que lo analice. esa fecha. Esa fecha. Son muchos entonces. Damari va a tener 60 años. Más de 60 años. Ah, bueno, pues estamos hablando de que estamos hablando casi de 60 años de casados. Exactamente. Pero eso es una victoria. Exactamente, así Es una victoria grande porque ahora en este tiempo casi los matrimonios, los que pasan de 5 años son héroes. Sí, y tenemos así mismo la fecha, los años que tenemos, porque yo recuerdo que nos casamos, nos juntamos en el mes de febrero, Ajá. ¿verdad? De enero, y ya en diciembre, al final, Del próximo mediados, del año. Ya estaba parida. Ya estaba parida. Muy bien. Ya, No, ya. bueno, eso fue friendo y comiendo. Exacto. Muy bien. Entonces, de esa relación de casi 60 años de unidos, de matrimonio, ¿cuántos hijos nacieron? 11. 11. Wow. Tremendo. ¿Y nietos? ¿Cuántos nietos? Hay nietos también, ¿verdad? Oye, tenemos como 30 nietos y como algunos 8 bisnietos. Bisnietos. Cuando viene a ver, van a ver los tátaras. Ay, bendito. Estamos a la voluntad de Dios. No, pero yo lo veo a ustedes fuertes, lo veo saludable, eso indica que va camino hacia allá. El ministerio, ¿qué tiempo duraron en el ministerio, en el pastorado, vamos a decir? Iglesias levantadas. Bueno, yo en mi ministerio, pastoreando, especialmente la iglesia primera de Templo, son 50 años. 50 años. Aparte de... Bueno, yo creo que ustedes celebraron, antes de retirarse de esa iglesia, celebraron el aniversario del tiempo que duraron ahí. ¿Esa iglesia la levantaron ustedes? Sí, original. Aparte de la que levanté en Montellano. ¿Cómo se llama la de Montellano? La de Manuel. Manuel. La de Manuel fue la que ustedes levantaron esa.
que estuvo Pichardo, estuvo Aníbal Padilla. Esa fue mi primera prueba como pastor. Hay una anécdota que me dicen que usted se iba a Montellano en una bicicleta y a pie. ¿Cómo es eso? A pie. Pero, ¿cómo hacía? Montellano hay, ¿cuántos kilómetros más o menos? 14 kilómetros. Y usted se iba por ese cañaveral. Sí, por los cañaverales. Usted y Mirita y así. No, yo solo, Mirita, no. Siempre se iba solo. Siempre se iba solo. Siempre se iba solo. Ya. Después el concilio me regaló una bicicletica. Ajá. Entonces yo salía con mi bicicletica todo el camino vecinal, porque eso no era Era pista. un camino vecinal. Pero el cañaveral de acá abajo. Ya, porque sí. antes la carretera no estaba hecha. Ujú. La de ¿cómo La era? Gran Parada. La Gran Parada. Ni estaba tampoco los hoteles de ahí, no estaban. Wow, pero era un camino solitario entonces. Solitario. ¿No sentía algún tipo de temor? No, ¿Nunca tuvo alguna experiencia en el camino negativa, amarga? sí que me pasaban los cucuyos. Y con los cucuyos yo algunas veces cogía temor porque Decían siempre, que eso eran disque muertos. muertos, sí. Pero yo no creí eso nunca, aunque humanamente, Sí. cuando me pasaban todos esos cucuyos, Los misterios de la gente. yo cogía terror. Ya. Pero siempre ahí en el camino, reprendiendo y conectado con Dios. Bien, excelente. Entonces, ¿alguna otra anécdota, Porfirio y Mirita? Porque en estos caminos de Dios siempre se viven experiencias negativas, gente que le tiran piedra en las campañas, a las iglesias. Ya eso ha ido mejorando muchísimo. En estos tiempos la gente es muy aliada al Evangelio, muy respetuosa, pero antes no era así. Yo pasé una experiencia camino a la carretera vieja. Antes de La llegar, carretera vieja, ¿eso es por dónde? sí, eso es por detrás de Montellano, Montellano. que era la carretera Mm. vieja que se iba a Sosúa. Ya. No por Boca Nueva, ¿no? No. Más acá. Se entraba por el centro de Montellano Ujú. y pasaban por un puente de hierro que había ahí. Ujú. ¿Sabe? Y cruzábamos por esos cañaverales para llegar a Cangrejo. Cangrejo. Salía Cangrejo por ahí. Pero pasé una experiencia una vez por ahí. Y fue que como pastor siempre me gustaba visitar mi gente. Exacto. Y yo tenía un grupo de jóvenes, entre ellos masculino y femenino, y yo lo acompañaba a su casa, a un lugar que le llaman Orguín, Ya. en Cangrejo. Y como cuando terminamos los cultos, yo salía a llevar a esa familia, la familia Martínez. Y recuerdo que cuando yo voy cruzando, ya como las 12:30 de la noche, Para arrancar para acá. no, para llegar a un cuartito que yo dormía. Ah, que usted dormía, se quedaba de vez en cuando allá. Sí, después que Mirita había abandonado a Montellano, Ujú. me dejó solo. Ajá, Mirita lo dejó solo. Sí, No aguantó, Mirita. No aguantó. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros teníamos que cruzar, por ahí se cruzaba a un puente que era de madera, de viga, eso cruza, bajito, pero que pasaba un río. Un río. ¿Qué pasó ahí entonces? Cuando yo vengo, que el ingenio da el pito de las 12 de la noche, yo te voy a decir la verdad, yo sentí un poco de grima cuando yo voy cruzando el puente. Sí. Sentí un poquito de cosas. Y cuando voy cruzando el puente, que ya va a cruzar al otro lado, había, como decían en los campos, un barranco. Y por ese barranco se me desprendió un toro
¿Cómo va a ser? Sí, yo cogí grima. ¿Y había toro por ahí en verdad? No sé, no. Porque ¿Usted vio un toro? no, el toro sí, yo lo vi. Y cuando iba cruzando, y el toro cayó entre el agua, se derrumbó y cayó en un charco de agua que había ahí, del río. Eso me dio mi grima, porque yo... De la nada apareció ese toro. Sí, como de la nada. Pero al otro día... Espérate, déjate contar. Cuando yo cruzo y subo a donde hay una recta, que había muchas matas de roble, sucede que a mí se me metió un frío. Ya. Pero un frío. Una cosa temerosa, ¿no? Terrible. Pero yo no sé, porque el toro yo no lo vi, yo no vi el animal. Simplemente yo escuchó el ruido. El ruido cuando hizo el estruendo y se tiró al agua. Yo seguí, yo tenía un cuartito que me habían dado los Martínez para dormir, un cuartito bajitito, donde yo tenía sus cosas, mi camita, sí. Una camita, esa camita que le llamaban sándwich. Sí. Bueno, yo entré, abrí la puertecita, una puertecita que yo tenía que bajarme. Imagínese, usted que es pequeño, la puerta era entonces era muy pequeña. Cuando entré con un temblor y esa fiebre, y lo que hice fue que cerré mi puertecita, me acosté, pero no, me puse a orar primero, me cogió con orar. Amén. Y a reprender. Pero una fiebre que yo amanecí al otro día con la fiebre. A ver. La hermana Rosa Martínez, que es hermana de este abogado que le llaman Chiquito. La mamá. Bien. Ella me sostenía, me daba mi alimento en su casa, que estaban cerca. Yo iba, pero todavía entonces ella oró por mí, hermana Rosa Martínez, y se me fue el temor. ¿Usted cree que fue una influencia demoníaca? Una influencia diabólica. ¿El toro no apareció el otro día en el río? No, yo me pregunté, yo dije, pero ven acá, ¿y cómo fue que ese toro se desprendió de ahí? Porque era una cosa así que... Una ladera. Si se caía al agua, se moría. O se ahogaba. O algo. Oye, pero no se vio rápido. Al otro día no hubo nada. Nada. Fue un ataque. Yo sí, claro. Yo salí a chequear, a ver, y cuando vi el barranco, oye, ¿y qué fue? Pero estoy buscando que si por ahí habían animales, y yo no vi ningún nada. Tipo de animales. Son de las... Para mí era un demonio. Un demonio, para ver si usted cogía miedo y abandonaba. ¿Qué va? Eso no me detuvo. Él no lo detuvo. Mirita, entonces usted, en medio de esa situación, porque Montellano era un campo en ese momento, para una mujer es difícil, con muchacho allá, ¿qué puede decirnos sobre eso? ¿Qué dice Firo, que usted lo dejó allá? Bueno, yo me mudé allá con él. Sí, desde que lo enviaron para allá, pues yo me mudé allá. Fue difícil. Claro que sí. Imagínate cuando teníamos que comer, aprendí a comer ya poco. Es un buen alimento, pero el que no te impuesto. Sí, para ese tiempo se usaba eso. Diario. Con huevo. Con huevo. ¿Y cómo era? ¿Con mantequilla? Con la saliva. Así nada. Con lo que apareciera. Sí. Teníamos una matita, teníamos una hermana que se llamaba... El esposo se llamaba Moreno y ella Tibí. Y ella tenía una matita de guandule y hacíamos siempre un morito con la matita cada 3 días. Pero aparecían guandules siempre. Muchos guandules. Sí, ahí aparecían. Sí, me imagino, fue esa zona. Teníamos poca gente, pero Dios nos fue bendiciendo. Sí, siempre proveía. Nos fue bendiciendo y ¿qué te digo? Eso fue una experiencia muy bonita.
porque algunas veces tenía que quedarse allá y no me mudé allá, pero después tuve que regresar a la casa, porque a mi casa, porque no podíamos con la situación económica. Muy entonces, eso fue lo que... Pero hubo razones entonces, hubo razones. Sí, porque si hubiera sido que lo deja, no hubiera estado aquí hoy. Bien, David, ¿qué dice la gente ahí? ¿Están hablando? ¿Están saludando ahí? No dejan saber. Entonces, Porfirio y Mirita, las experiencias de ustedes son vastas. Quisiera que nos hablen para estos líderes, pastores jóvenes, que muchas veces no se resisten en los lugares donde llegan, pero viendo lo que ustedes pasaron, entendemos que comparativamente lo que se vive hoy no es nada, no se puede comparar con lo que se vivieron ustedes. El tiempo de ahora viene siendo un paraíso. Un paraíso. Sí. Entonces eso era Un como paraíso. fuerte antes, ¿no? Porque mira, usted sabe lo que eran 7 hermanos que estábamos pastoreando. De los 7 hermanos que pastoreaban, 4 eran que llevaban una ofrenda de un chele, de los cheles de Palmita cuando Trujillo. Wow. Un chele colorado. Uh-huh. Yo no sé cómo era que la esposa mía, que Dios la dotó de sabiduría, para manejarse con 4 cheles, no pesos, cheles de Palmita, para darle a 4 muchachos que teníamos. 4 en ese tiempo. Teníamos, Cuando eso teníamos 4 o 6 o 3. teníamos 3. 3 muchachos. En la noche era que comíamos de los 4 cheles que entraban de ofrenda. Ella salía al mercado de ahí de Montellano y lo compraba de Yautía Coco. Y con eso cenábamos. Muy fuerte. Ya tú sabes que la yautía por 4 centavos o 3 centavos. Le daban una buena cantidad. Era un lote. Un lote. ¿Sabes qué? Tú conoces a Agustín, ¿cómo el apellido de él? No me recuerdo. Agustín de Montellano, que ahora es ministro de la Asamblea. Ajá. Era un muchachón y él siempre... Sí, iba conozco a Agustín, sí. Él era un muchachito y siempre nos buscaba la yautía en esos campos que tú sabes de los columpos, y nos llevaba también yautía. Y él fue un muchacho que colaboró mucho con nosotros siendo muchachitos. Yo en los ministerios se pasa muchas situaciones, no vamos a decir fea, experiencia fuerte que se viven, pero también se viven cosas bonitas. Porque sabe que, con perdón, sabe que para trabajar en la obra de Dios se necesita el amor y la dedicación. Porque yo recuerdo que después que salimos de allí, cuando vino, creo que fue May Pérez, comenzamos a que se convirtieron mucha gente, o DJ Ávila, una de esas personas, no recuerdo muy bien, porque ¿qué pasó? Que mucha gente se convirtieron. Y la obra crecieron. La obra crecieron. Y nosotros nos fuimos a los domingos, cuando eran los domingos, que ahí nadie... No entraban, era difícil. No, exactamente. Ahí nada más había un solo camino, que es la calle principal. ¿Qué iglesia levantaron ustedes allá en los domingos? Adiós, la que hoy pastorea este muchacho. Roger primero. Roger. Donde pastoreaba Roger. Pero esa la levantamos nosotros. Y habíamos 2 hermanas, Consuelo Núñez y con 2 niñitos que ella tenía medio pequeños. Y nos íbamos allá cada 2 y 3 días a predicar allá de noche. Y de tarde nos íbamos. En medio de esos lugares donde tiraban piedras, se llamaban libros, terrible era eso era terrible. Wow. Porque después de Montellano, el más terrible fue ese. Después ustedes levantaron otras iglesias. Que esa se llamaba Segunda Betel. Segunda Betel. Levantaron, pero la tercera también, hubo una tercera que ustedes levantaron. La que pastorea Luis. Luis Mercado. En la segunda.
Ah, pero ustedes... No, esa es la Esa es la tercera. tercera, sí. Esa es la tercera. La de Roger es la Es la segunda. segunda. Entonces ustedes levantaron como cuántas iglesias en total. Bueno, la primera, la segunda que es Roger, Ajá. la tercera que es Luis Mercado. Y la de Montellano la levantaron ustedes Sí, también. pero esa no está en el ministerio. No está en el ministerio. ¿Por qué esa no está? Bueno, parece. Porque ustedes salieron... Sí, tuvimos un tiempo y la salieron. entregamos, sí. Oh, ya. Pero Sí. eso cuenta. Claro, delante de Dios, sí, Sí, eso delante de cuenta Dios. delante de Dios. Entonces, pero ustedes levantaron también la de Tito. La de Exacto. Tito, la de Cosa también, la de Andrés Beltrán. Andrés Beltrán. Y la de San Marcos. Andrés Beltrán es mismo Tito. El mismo Tito, sí. La de San Marcos es un campo blanco que yo lo levanté. Ajá. Aquí en el Sánchez Dubó tenemos un campo blanco también. También. Ah, sí, verdad. Ese tiene mucho tiempo. la de Víctor Oviedo. La cual, Ah, la de Víctor Oviedo también. Ah, pero un porcentaje de las iglesias de Asamblea Cristiana la levantaron ustedes. sí, nosotros. Bueno, Acá. casi trabajamos en todo. Casi porque, trabajamos. porque como nosotros éramos de los primeros evangélicos, ya. fue aquí de Asamblea de Iglesia Pero Cristiana. después de las iglesias más grandes, después de establecerse holgadamente el Evangelio acá en Puerto Plata, había que hablar de iglesias primeras y grandes, había que hablar de la primera Betel, de la Hexemaní y del tabernáculo, ¿no? La verdad, pues eran Las tres iglesias. Después le seguía Padre la Casa, Exacto. primer refugio. Después Niní, Peña, Ah, también, que tenía muchos años esa iglesia. que trabajamos nosotros ahí. Ah, también. Sí. Ah, bueno, es lo que dice Mirita, que ha trabajado Sí, Casi en trabajamos, todas sí, las sí. casi en todas las iglesias. Bueno, entonces, luego vienen los muchachos, crecen los muchachos, 11 hijos. Una bendición. 11 hijos. Eso fue una bendición que Sí. Dios nos dio. Tremendo. Y en el camino, pues, hemos tenido pérdida, pero... Muy lamentable, sí, ese hecho que ustedes tuvieron en 2015, ¿verdad? Sí, eso. 2015, la pérdida de su hijo. ¿Ese era, qué número era ese? Ese era El cuarto. El cuarto. cuarto de ti. Eso, no era seis. Es que después de 11, la fecha se pierde, cuando son muchos... Lo que pasa es que, mira, ¿tú sabes dónde yo andaba hoy? Yo andaba para Santiago chequeándome Chequeando. la cabeza porque Pero- a veces se me olvidan pero- las pero cosas. no, pero- Eso es por los Pero añitos. a todo el mundo se le olvida. Hay una señora que dijo que ella pone caldero y por el olor es que sabe ¿Qué sabe? cuando se quema. Pues mira, estamos casi siendo hermanas. Bien, entonces ahora Pero usted... damos gracias a Dios. porque Amén. no Sí, hay Dios lo ha bendecido. fortalecido en medio de ese Me proceso. siento feliz. Pero Amén, es que amén. quiero decir algo sobre los domingos. Ajá. Cuando era un campo, Sí, sí. que lo que había eran Y que cañaverales. cañaveral. Pero yo pasé por ahí una experiencia demoníaca. Ah, Porque cuando yo salía del culto, que la iglesia la teníamos allá arriba, a donde Papito, Luna. ajá, de Luna por ahí. Ajá. cuando yo salía del culto, yo venía con mi Biblia. Ay, brazo ahí. Sí. ¿Tú has visto dónde está el puente? El puentecito. El puentecito. Sí, hay una más arriba de la ferretería. por Donde ahí. está la ferretería. Ajá. Ahí bajando. Y yo veía unos cañaverales, pero también había un árbol grande ahí. Ajá. Cuando yo vengo solo, por ahí pasé una experiencia demoníaca también. Vio otro. Los demonios me han perseguido. Terrible. Cuando yo vengo pasando ya a la oscura, oscuro, yo siento, desde que yo vengo bajando, siento la influencia. Pues sí, eso se siente. Digo, sí, eso se siente. Eso se siente. Cuando de repente del palo, Sí, puede, sí, va a ser. Sí, ok, sí. Mueve directo para No se preocupe. después tú lo arreglas. Sí, no se preocupe. del palo alto, Ajá. se tira algo y se me pasa adelante. Se tiró del palo, se tira, cae en el camino, y hizo así y arrancó corriendo y se metió por unos cañaverales. Una cosa
Muy fuerte. Eso, oye, todavía yo siento la influencia. Sí, una cosa terrible de lo que son los demonios. Sí, atacan al hombre que Sí, está... por eso que yo te lo digo, de los demonios no quiero saber ni de la B. Por eso usted lo reprende. Eso sí, por eso que me tienen cosas terribles. Yo peleaba con los demonios. Los demonios se manifestaban en la iglesia y yo tenía que pararme como hombre con esos demonios. Muy bien, muy bien. Porfirio, ciertamente en este conversatorio que estamos teniendo muy ameno y que mucha gente nos está siguiendo, le decía ahorita cuál es su mensaje para los pastores jóvenes o líderes que en este tiempo obviamente entienden que la carga está pesada, pero escuchando ya el testimonio suyo, lo que está sucediendo ahora, ministerialmente hablando, en términos de pruebas y ataques, no es comparable con lo que ustedes vivieron. Eso es, yo te dije antes de la entrevista que el ministerio pastoral Es un llamado. es un llamado especial. Que eso no es cuestión de que me voy a meter a pastor, que me voy a cosas. Y yo digo una cosa, que el que tiene el llamado puede darse el caso que la obra comience bien, como es natural. Exacto. Pero usted comienza Pero en el bien, camino se presenta. ¿sabe? Pero mi consejo para aquellos que Son nuevos. son nuevos y que quieren meterse Y triunfar. a la candela. Esa es la candela. Sí. Oye bien, tienen que tener muchos cuidados, porque cuando tú comienzas, hay un dicho que dice que la escoba nueva barre bien. Pero se va a llegar el tiempo que tú vas a tener una bendición al principio y tú se te van a convertir cantidad de personas. Pero llega un momento que viene la depuración. Pero no te emociones, espera el palo. Ajá. Oye bien, cuando yo comencé la iglesia, primera Betel, a mí se me convirtieron una cantidad. Se llenó la iglesia. Sí, entre eso estaba este abogado que era Percio Torres. Ajá. Sí, claro, fue fiscal. La familia Y eso era una bendición, esa casita. ¿Y Percio Torres persiste en el evangelio? No sé. Yo creo que sí, él está un poco medio enfermo, pero sí. yo creo que sí. Gloria a Dios. Y mire, Ellos todos casi están en el evangelio. nosotros comenzamos 7 personas. Y ya yo me pensaba que ya yo tenía una iglesia porque ellos, oye, no, era la gente sentado en la casita que teníamos y parado. Y ellos pensé que usted estaba realizado que ya estaba realizado. Y ya yo, oye, hablaba caballado, como dice por ahí la gente. No tengo una iglesia, yo soy pastor. Pero se me llegó un tiempo, de que había muchos jóvenes. Se me convirtió en una bacha de jóvenes ahí. Y yo pensé que ya tenía una iglesia con ese grupo de jóvenes. Pero ¿qué sucede? Que una hermana que ya partió con el Señor, llamada a Natalia, que fue de las ancianas, de los 7 personas que teníamos, ella se sueña. Dice, pastor, yo quiero contarle un sueño que yo estuve con la iglesia. Dice, dígamelo. Dice, yo me soñé que en la iglesia había un grupo de jóvenes, y la verdad tenemos muchos jóvenes, pero ellos, esos jóvenes, estaban brincando en los bancos, de banco en banco, brincando en paquete. Una mala señal. Sí, una mala señal.
todo. Y que yo cogí una vara y comencé a golpear. A molestarlo. Sí, pero ella comenzó a darle pela. Y cuando le daban con el bardaco, como le llamaban, la pela, los jóvenes comenzaron a brincar y a saltar y a salir por la puerta. Y se fueron todos. ¿Sabe qué sucedió? Que nada más nos quedamos los 7. Que comenzaron. Todos se fueron. Y eso me dio a mí, oye, un dolor de cabeza. Yo la pasar por allá atrás. No, ¿por dónde? Sí, continúe. Oye bien, eso me dio a mí un dolor de cabeza espiritual. Que yo pensé que ya yo tenía una iglesia. Ajá. Y me dejaron la iglesia vacía con los 7 que comenzamos. Ya persona madura. Ya estaba la iglesia, volvió para atrás. Volvió para el suelo, pero entonces que fueron como 30 jóvenes que se fueron. Sin ustedes hacer nada. Nada. Y yo era de los que vivía Ayudando, sí. ingreído, que ya yo tenía una iglesia, Ajá. muchos jóvenes que cantaban muy bonito, que tocaban, y qué va, se fueron todos, me dejan 7. Ay, mi hijo, tú no sabes la lucha que me dio. De donde yo estaba, tuve que trasladarme al ensanche Dubó. Y recuerdo que del pastor donde yo salí, que fue Darío Suero, Ajá. entonces ahí tú lo llegaste a mencionar. Sí, claro. Él me ayudó a conseguir una casita frente a los bacalaos. Donde dice el ensanche de Dubó, que dice los bacalaos. Ahí duré con los 7 hermanitos, entre mi esposa y yo y los demás. Y la viejita que yo te dije que se soñó el sueño. Mire. Y ahí duramos nosotros como 6 años. Con pocos hermanos. Con el grupito de Con los 7. Y no se convirtió. Y ahí se convirtió. A ver, eso es interesante. Escuchen bien, pastores, cómo Oye, es la bien. cosa. Ahí se convirtió. Solamente salimos en 6 años. Salimos con Justina y Severo. Ajá. El viejito Severo. Sí. Marcelino. Sí, Marcelino estaba ya en los 7. Pues Marcelino viene de Pero después de ahí, Porfirio, después de los 6 años, 7 años, lograron establecer Sí. nueva vez. Sí, claro. Los pastores Mirita y Porfirio, contemporáneos de ustedes en ese tiempo, todavía están vivos, algunos se han ido. ¿Cuáles de ustedes recuerdan de esos pastores que eran contemporáneos de ese tiempo, más o menos? Estaba Darío Suero. No, ya Darío murió. O sea, que era de los primeros Sí, en ese tiempo. no, que era Darío Suero, Fue fue uno de los pioneros grandes de la asamblea. ¿Quiénes fueron los pioneros, aparte de asamblea, aquí en Puerto Plata? Me hablan de un pastor que se llamaba Mr. Green, Pero ese era el templo. de los templos bíblicos. Templo bíblico. Y Valdespina, Y Valdespina. que era de Pobre Valdespina. Cobre. Pueblo de Valdespina, que era ¿de qué movimiento? Defensores de la fe. Y Mr. Green era de Templo Bíblico y Suero, o sea, eran las 3 columnas. Sí, porque la única iglesia pentecostal que se levantó, que se comenzó, fue la de Darío Suero, que es la de allá abajo. Sí, La de... pero esos 3 pastores trabajaban en armonía. No trabajaban en armonía. No, eso era guerra por la Pero, radio. ¿y cómo va a ser? Guerra. ¿Y por qué? ¿Y cómo era eso? Porque usted sabe que Mitterrand, su doctrina, Era moderado en el aspecto de las manifestaciones. Como ellos son todavía. Ajá, Para ver toda la vida ellos no han porque dejado Valdespina tenía como dos vertientes. 2 vertientes. Él estaba tanto con los pentecostales Y como estaba entonces con las iglesias frías. hacía más liga Valdespina Valdespín con la iglesia dominicana. la iglesia dominicana también. Claro. Sí, pues esa es la primera, ¿verdad? Sí, La que le llaman la church. Sí, esa. Sí, que está ahí enfrente al... Esas 3
Ajá. Era la fundadora aquí en Puerto Plata. La fundadora. del Evangelio. Ajá. Esa Bien, pasando ya a otro plano, ¿por qué Porfirio Gutiérrez y Mirita se retiran del pastorado ya hace qué tiempo? Un año. Un año. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Que yo no lo veo tranquilo, lo veo siempre. No, la razón es que, por ejemplo, usted sabe que yo sufro de la diabetes. La diabetes afecta mucho la visión. Exacto. Y yo no puedo casi leer. Ya. Entonces, ya yo no estaba en condición. Se sentía A ver, para. yo estaba ya un poco dado por Sí. el tiempo. En términos de salud y físicamente. Físicamente. Ya. Entonces, eso fue una de las razones. Y la gente me aconsejaba, me decía, aunque sinceramente le voy a decir, no era que yo quería, Ya. todavía me sentía con ánimo, aunque Sí. fuera, ya usted sabe. Ujú. Pero, no quiero decirle que la enfermedad y ya la edad, Sí, sí. por Claro. ejemplo, por ejemplo, como cuando yo... Es prudente para hacerlo. evitar, sí, cuando yo predicaba, ya no es verdad. No es igual. Ya puede durar el tiempo con ese de mismo ánimo, pie, exacto. ¿sabe? Es correcto. ¿Cómo Mirita, y Porfirio, cómo el concilio acepta la decisión de ustedes de entregarla en la iglesia y sin ningún tipo de objeción? Ah, sí, la aceptaron muy bien porque ellos vieron que de verdad necesitábamos ya Sí. descansar, y creíamos que ya el tiempo había llegado. Habían cumplido con Se había el trabajo, con la misión. Y lo hemos visto que fue así, Sí. porque No, incluso lo veo, y no es que la obra de Dios acaba a nadie, la obra de Dios te rejuvenece, pero físicamente te agota. Y desde que yo llegué, se lo dije fuera de cámara, que yo lo veo a ustedes saludablemente, lo veo bien, y por fuera se ven, el rostro lo veo incluso un poco alegre, lo veo repuesto, como decimos popularmente. especialmente yo me siento bien. Se siente bien. Yo me siento bien. Que los golpecitos que dan los quebrantos Sí. a los cuerpos, eso es. No, y algo de donde natural. ustedes vienen, Eso es algo natural, lamentablemente. pero yo me siento muy bien y doy gracias a Dios. Claro, y todo lo que Y ustedes... también doy gracias a Dios y a la iglesia, Ujú. que aunque no estamos allí, Ajá, tenemos un pastor allí exacto. que nos ama a nosotros también. Amén. No, una gran persona. Y es bueno porque este muchacho fue de los primeros también que escuchó el Evangelio. Sí, un gran ser humano. Cuando nosotros Tony estábamos Martínez, ahí. ¿verdad? Exactamente. Un gran ser humano. Cuando nosotros estábamos ahí. Yo le decía a Tony los otros días algo, es una cuñita media rara, pero yo le decía a Tony, porque Tony, como todo el tiempo fue un muchachito bien, Ajá. bien organizado y todo. Cuando él terminó su carrera de abogacía, Ajá. yo recuerdo que yo iba donde Tony, ay Tony, ayúdame con este muchacho, porque había uno que era bien travieso Era de lo travieso, mío. sí. Y yo le decía, ay Tony, mira ese muchacho está preso, ve, ayúdame. Y es decir, que crecimos Hubo como una familiaridad, una familia, familiaridad. crecimos. Qué bueno. Bueno, a ustedes le dieron la opción de escogencia y ustedes cogieron y recomendaron a Tony. Muy bien por ustedes. Todo eso hubo un proceso, porque antes cuando aquí vinieron, Ajá. el presbítero, Sí. cuando el presbítero vino Otro. para buscar la decisión mía, Sí. Al final la suya era la que valía. Claro. La suya era la que valía. Claro. Porque usted fue que levantó esa iglesia, conocía Claro. qué tipo de pastor podía más o menos lidiar. Es importante No, eso. porque tú sabes que es una iglesia que damos gracias a Dios por ella, Ajá. porque fueron como nuestros hijos, Sí. como nuestros hermanos, como nuestros amigos. No. Todavía tenemos esa amistad, nos llamamos, nos saludamos, oramos uno por el otro, y así en fin. No. Yo agradezco mucho a esa iglesia Amén. primera vez. Amén. ¿Qué se siente trabajar con Asamblea Cristiana? bueno, yo todo el tiempo me he sentido bien.
Todo bien. Te voy a decir que yo me siento bien también, porque un chiquito aquí, con el permiso del pastor. ¿Sabe qué? Que yo desde que me convertí, me gustaba andar como en el medio, tú ves. Ajá. Y yo me gustaba andar entre las damas. Ajá. Y Dios me dio una bendición de trabajar con las damas a nivel Nacional. aunque aquí, ¿Solar o nacional? En la zona En nunca la fui, zona, mira, nacional. en la zona nunca fui presidenta, pero sí fui la que levanté el grupo de Okay. para Pero a nivel nacional usted trabajó en pero a la... nivel nacional trabajé 4 veces, Wow. 4 ¿Como años. presidenta? Como presidenta. Usted anduvo el país. Claro que sí, lo conocí. Yo Wow. conozco mi país. Qué tremendo. Entonces, yo iba bien. Te digo que yo llegué a todos los puntos de nuestro país. Hay algo que la gente quiere saber, un poco hasta jocoso, Ajá. y Porfirio lo ha dicho, Porfirio no maneja. Mirita es que lo lleva para todos los lados, la guagua. ¿Por qué, Porfirio? Usted se siente como halagado, se siente... No, ¿Cuál es la porque- situación? Pues la gente quiere saber eso. Lo que pasa es una cosa, que yo siempre he querido darle prioridad a mi esposa. Ajá. Porque ella me preguntan que por qué yo no. Y yo sé dirigir, guiar un poquito. Ajá. Si me pongo, lo hago. Porque yo tenía unas camionetas donde yo me movía cargada de madera Y la movía y usted. la movía. Usted no solo delegó, fue entonces Entonces yo le para que ella digo, lo mueva. cuando lo yo- lleve. no la camioneta, sino después que compramos vehículos. Que Dios fue proveyendo, que Dios sí. fue bendiciendo. Entonces yo la puse a ella. Nosotros teníamos 2 guaguas cuando teníamos el colegio. Ella no manejaba la guagua, ¿verdad? Tú llegaste a manejar. Entonces, luego salimos de esas 2 guaguas y compramos hemos comprado 2 de esa misma marca. Y ella quiere manejar. Yo le digo, bueno, maneja. Excelente. Oye, bien. Eso está muy Porque yo interesante. siempre- ¿Sabe qué? Yo tengo a mi esposa siempre en alta estima. Y la pone siempre Sí. adelante. Eso está muy bueno. ¿Sabe que uno lucha por aprender algo, tú ves? Ajá. Y como teníamos un colegio, Ujú. y ahí en ese colegio Dios nos bendijo mucho. Amén. Y yo le decía a Ciro los otros días, digo yo, que me da gusto cuando yo voy por algunos lugares, y ando especialmente con Damari, yo sola, por algunos lugares de banco, Ajá. de buenos lugares de trabajo. ¿tú Sí, ves? sí, claro. Cuando están esos muchachos que nosotros le dimos clase. Y Está llena de una de satisfacción. orgullo grande. cuando nos llaman, pero yo estuve en su colegio. Wow, tremendo. tuve Pero tanto tiempo. yo quiero que ustedes me digan un poco de eso porque el tiempo avanza. Primero, Y una ser tan exitoso en el ministerio, con colegio y todo eso, y una fundación para ayudar a una niños. fundación, perfecto. Porfirio Gutiérrez, aparte de ser predicador, pastor, tenía funciones en términos de trabajo Sí, yo era... profesionales o cómo. No, yo era maestro constructor. Maestro constructor. De casa. O sea, que Porfirio Gutiérrez no tiene una especialidad, no tiene un doctorado, sin embargo, mire cuántas cosas hizo, cuántas iglesias levantó. Es una cosa Yo no bendigo de gran manera. Yo entonces creo lo que ustedes dicen, lo que dice Porfirio, que el asunto del pastorado es un llamado, porque es probable que una gente tenga doctorado, tenga maestría y tenga todo, y que no eche para adelante, no haga nada de la obra de No Dios, se desarrolla. no se desarrolle. O sea, que es un asunto, hay un misterio ahí entonces. Hay un misterio y también un don de trabajo. Porque yo no sé cuándo era que le decía a una persona que para levantar una iglesia tú necesitas ir a lavar a lavarle la ropa y a trapearle a una paría que esté. Ya. que sea Eso casi bien- no se ve, que sea bien ya. de gracia, pero eso nosotros lo hacíamos. Eso ustedes lo hacíamos. sí. Pero la primera Betel se crió con ese, pero con que ese trabajo Sí. y la primera Betel sabe trabajar. Pero que eso es lo que establece la palabra.
amor al prójimo, llorar con lo que lloran, reír con lo que ríen y darle la mano al necesitado. Esa es la verdadera obra. Dios nos ayudó y después con la iglesia, que ya íbamos creciendo todos juntos. Como te dije, que Consuelo era que íbamos comenzamos a los domingos cuando nadie quiso ir. Fuimos nosotros que comenzamos allí junto con nuestro pastor que nos mandaba y ya nos quedábamos por ahí y seguíamos trabajando, porque fue una iglesia que aprendió a trabajar desde que nació. Mire, es porque hoy, de acuerdo a todo lo que ustedes me han dicho, porque la ferretería está cerrada ahora, pero yo voy a comprar un palo, porque de los pastores siempre se habla, después que Dios los bendice, pero no conocen la historia de la gente. Para el que me hable de ustedes mal, yo darle un palo. Porque de lo que ustedes me están hablando del ministerio, de cómo ha sido toda esa travesía y llegar hasta donde están, y que hoy honradamente pueden disfrutar de un techo decente, como se lo merecen. Y una bonita familia. Y una bonita familia, ¿verdad? Que trabajan y que están en paz. Ahora mismo están en paz y estables en términos de salud, gracias a Dios. Entonces, yo creo que ustedes merecen mucho, le han aportado mucho al país, a la sociedad, al Estado Dominicano, no solo a la iglesia, a la obra del Señor. Porque cuando ustedes le predican a una persona que está envuelta en drogas, a una prostituta, a una persona que está metido en el mundo bajo, y ustedes lo liberan, gana el Estado, gana la sociedad, gana el país y ganamos todos. Se está hablando, ya llegando a la parte final, hoy día, estamos en los últimos tiempos, de verdad que sí, y en los tiempos bíblicos, de la aprobación del Código Penal con 3 causales, causas que pretenden justificar el aborto. Las 3 causales se basan en la interrupción de lo que tiene que ver con el embarazo no deseado, es decir, por producto de una violación de incesto, llámese de que un padre viole a su hija. Lo segundo es cuando el muchacho trae una deformación, y la otra es, son 3 causales que se ha querido bregar con eso para insertar y abrir una ventana para justificar los abortos, por violación, por deformación. Y hay un sinnúmero de hechos que es un caso horrendo. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esa situación? Fernando, yo siempre me baso en lo que está escrito en la palabra. Hoy en día, como ya estamos viviendo los últimos tiempos, hay un sinnúmero de movimientos que se están levantando, pero que se están levantando con un propósito. Y eso es parte de lo que es la profecía. Todo lo que se está buscando es anular a Dios. El plan original de Dios. El plan original de Dios, ¿cierto? Entonces, todo lo que se está buscando, la Biblia condena. Mira, Dios es tan terrible que hay un versículo en la Biblia, aunque no lo tengo presente, en el Antiguo Testamento, de que Dios condenó a un hombre solamente porque estaba haciendo uso sexual con una mujer, y él, por no dejarla embarazada, vertió en tierra. Yo no sé si tú has buscado eso en la Biblia. Vertió en tierra. Y sin embargo, la voluntad de Dios no le gustó ese gesto de ese hombre, y murió el hombre. En otras palabras, Dios lo mató. Entonces, para mí, yo creo que es pecado
arrancarle la vida a un inocente. A un inocente. Oye bien. Que no tiene Porque- cómo defenderse. Que no tiene de qué defenderse, claro. ¿Cómo puede ser posible de que una mujer coja su criatura y la mata, lo mate? Se convierte en una asesina. Una asesina. Quisiéramos de escuchar una de su propio hijo. De su propio hijo. Quisiéramos escuchar, como es mujer, a Casilda, cuál es su opinión sobre esto de las 3 causales, por violación, cuando la criatura no es viable y cuando trae un desperfecto, que eso es lo que quieren justificar, pero ese no es el plan. No, el plan no hay es, otro plan. el plan es porque hay organismos internacionales que depositan a instituciones aquí millones de dólares mensuales para dar seguimiento a eso de que a pro familia, pero no es pro familia nada, porque si quieren matar a los hijos, pues obviamente eso no es pro familia. Claro que no, porque imagínate si mi esposo y yo hubiésemos matado a nuestros hijos, ¿quiénes estuvieran ayudándonos hoy? Si los padres de la iglesia no hubiesen dejado, ¿cuántos jóvenes no hay hoy en la iglesia? Sí, Porque sus padres quisieron traerlo al mundo. así es. Y creo que eso es una obra del mismo Satanás. Es una obra satánica, es un plan maquiavélico. Exactamente, que quiere quitarle la vida a un inocente que no conoce nada. Yo decía, Dios, creo yo, condena a esas personas que hacen eso, aún más que si fuera peleando de tú a tú, de tú como a tú. decimos. Eso es un crimen Eso es una- de eso lesa es- humanidad. Exactamente, porque no tiene cómo defenderse. Se dice que como, y yo lo trataba esta mañana, que una niña es embarazada por su padre. Pero yo lo que creo que a quien hay que castigar es al degenerado. Al padre, Es al padre. Pero esa criatura no Es tiene, inocente. es inocente. Claro. Si tú no lo quieres tener, entonces cuando nazca, Regálalo. dalo al Conani, regálalo. Porque lo que se dice, pastores, que eso, la frustración está. El aborto no va a quitar la frustración, no va a quitar el trauma de la muchacha, lo empeora. Porque según los conocedores, los médicos y los psicólogos y psiquiatras, dicen que detrás de cada aborto hay un trauma y aún un problema para los órganos de la mujer. Ahí hay sangrado, hay hemorragias, hay todo tipo de cosas. Es decir, que la posición de ustedes como iglesia, como gente de fe, que condenan esa posición Sí, lo condenamos. de los sectores que quieren que eso se apruebe. Claro, yo estoy en contra de que, Usted parió 11. porque exactamente. Y están vivos todos. Y Están de esos vivos, 11, excepto y uno. de esos 11 tengo una familia casi de 40. De 40. Entre nietos y bisnietos. Ujú. Entonces, es una bendición. Y en vez de ser de tropiezo, No sé, la bendición. que haya problemas, claro que sí, porque estamos en este mundo y este mundo Satanás quiere penetrar dentro de su iglesia. Ajá. Y no vamos y respetamos eso, pero que Dios trabaja con nosotros Ajá. y permite lo que Él quiera. Ujú. Permite lo que Él quiera. Entonces yo creo que el deber es toda madre o toda joven que ha luchado o ha buscado un embarazo, quizás que no tenga su padre. Tiene que ser sea responsable, un padre, ¿verdad? un padre ajeno, porque ahora, ¿saben lo que está pasando? Que hay muchas personas, muchas clases de personas altas, Ujú. que ¿Quién no aparente? quieren, y es una palabra dura, Ajá. que no quieren que un daño que hagan Ajá. salgan Se refleje. diciendo que hijo de Con él, la doble moral. ¿verdad que sí? Sí. Sino que quieren todo Ocultar ocultarlo, eso. todo ocultarlo. Sí. Porque de verdad es algo feo, Algo que personas tan Ese tipo de gente no es confiable. preparadas y estén con una lucha para que no llegue un bebé. Es falta de Dios en Claro. el corazón de los hombres que ese Claro tipo que de sí. cosas se estén dando. Claro, Sí. que sí.
Claro que sí. Dios no está en eso, en esos corazones, ni también en esa mente. Porque que nada más está en la mente del mundo. De matar, De asesinar. destruir. Hay un conferencista, predicador, que se llama Nick, que no tiene brazos, nació sin brazos y nació sin piernas, sin pie. Sin embargo, se casó, tiene su familia y tiene un ministerio poderoso y predica a las naciones. ¿Qué hubiera sido a los millones de personas que él está haciendo ejemplo y con ese mensaje positivo, salvífico que está llevando? O sea, yo creo que lo que no debieron hacer son lo que están proponiendo. Y no sé si ustedes también están de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo. Los que están proponiendo que se apruebe el aborto con esas tres causales, el Código Penal con esas tres causales. Fíjense que aquí hay que aumentar la pena para los crímenes y los asesinatos. Y tienen eso parado, ese código, porque quieren insertar esas tres causales, que eso no tiene, mire, es violatoria a la Constitución, pero la Constitución dice que la vida hay que preservarla desde la concepción, desde su inicio hasta la muerte. Entonces es contradictorio. Entonces, ¿sabe qué? Conforme a lo que tú dijiste primero, yo creo que el hacer eso es más daño que a una persona de conocimiento de tú y tú, Claro. de tú y yo, porque a un inocente que tú mates, después que lo engendraste, ese crimen es más grande. Así es, Más definitivamente. grande porque no tiene de dónde defenderse. Los valores de la familia se han perdido, todo va de caña, ¿cómo se dice? De caña para el ingenio. Es un término que se usa. Porfirio, Cristo viene. Por eso es también, porque mira, ay Dios mío, yo vi un anuncio cambiando de ese tema y cogiendo el otro que está también bien en la pared, de los matrimonios, de pareja. Del mismo sexo. Esa es otra. Ahora, hombre con hombre. Dice una mujer con señora, mujer. yo lo vi. Y dice la supuesta señora, porque para mí Pero es un hombre. Yo hacía tiempo que estaba luchando y pidiéndole a Dios que esto aconteciera, el matrimonio, que estaban las mujeres con la mujer y los hombres con los hombres. ¿Te imaginas, Porfirio? Sodoma y Gomorra. Por eso que Cristo viene. Por eso Ustedes entienden que estamos en los días finales, bíblicamente hablando. Claro que sí. Uno no puede decir la fecha en que el Señor viene, No. pero si nosotros decimos un estimado de acuerdo a los tiempos, Porfirio, Está cerca. pudiéramos decir más o menos qué tiempo pudiéramos nosotros tomarnos aquí, porque de verdad la cosa está complicada. Muy complicada. Mire, para mí ha sido un honor extraordinario. Yo quisiera que ustedes den un mensaje los dos de manera individual al pueblo de Puerto Plata, al país, y gracias por habernos recibido en su casa. Para nosotros siempre será un placer y un honor. Esta no es la última. Antes de que nos vayamos de aquí, de esta tierra, tenemos que hacer otra entrevista porque no da el tiempo. Quizás puedan ir por allá por el canal y todo eso y podamos hacer un coloquio y hablar. Una palabra final de Casilda. Bueno, yo le pido a todas las jóvenes y a las niñas que se cuiden de esas invitaciones que le hacen. A uno porque son jovencitos iguales y otro porque son personas que quieren aprovecharse. Y le ofrecen. Y un país de pobreza y de necesidad. Le ofrecen dinero y cosas materiales, ¿sabes? Que no se lleven de eso. Porque la bendición de ellas la tiene Dios. Amén. Y puede tenerle mejor esposo y una familia digna. Y no tienen tampoco que si quedaron embarazadas, tratar de abortar. No. Yo le digo hay que asumir la responsabilidad. Exactamente. Y si no la quieren, que me lo traigan a mí. Amén. Que usted lo cría. Amén. Gloria a Dios. Y aparecen muchas. Ahí está. Aparecen muchas. ¿Qué quieren? Para que muera, ¿verdad? Un bebé. Es preferible criarlo. Hasta yo, porque eso es lo que dicen a la iglesia. Que entonces que los criemos nosotros. Pues nosotros también tratamos. Ahora es una responsabilidad del Estado. Claro. El Estado dominicano
tiene que responder a esas necesidades también. Porque cuando se producen ese tipo de cosas, el Estado tiene que estar ahí para dar una respuesta. Lo creo. Porfirio Gutiérrez. Bueno, mi exhortación especialmente es a los líderes que luchen por trabajar en esa área, porque las cosas están bien malas y peligrosas. Los líderes, en vez de estar chismeando por ahí, que se No, déjame que esto es crudo, queremos escuchar a Porfirio. Porfirio, escúcheme, Porfirio, a usted nadie lo va a censurar porque usted es una, Mirita, es un monumento, es un hombre que tiene 60 años en el ministerio. Entonces, que hay que fajarse a luchar por las vidas. Y sembrar los valores. Y luchar por los valores, porque eso le es beneficioso a la iglesia de Cristo. Amén. Y que tenemos las señales dadas ya para que cualquier cosa que nosotros estemos haciendo mal, arreglarnos, porque ya Cristo viene. Amén. Ese es mi consejo. Y a trabajar en esa área. La palabra de Dios condena los asesinatos de los niños que están en el vientre de su madre. Amén. Porfirio, muchas gracias. Yo, para mí, usted y Casilda son como mis padres. Siempre me han dado buenos consejos. Gracias. Siempre nos han apoyado en lo necesario. Y agradecemos abundantemente. Ustedes están dentro de mí y de mi familia y los estimamos mucho. Estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga, Dios bendiga tu iglesia y tu familia. Amén, amén. Gracias, David. Nos despedimos por hoy. Ya será hasta otra entrega. Terminamos por hoy. Gracias. Había ya también.